Buenos días a todos los que nos están sintonizando. Lamentamos que en el día de ayer no fue posible impartir las clases virtualmente, ya que se tuvieron que resolver diversos problemas técnicos, pero esperamos en el día de hoy poder avanzar y presentar parte de las clases que lamentablemente no pudimos hacer ayer, y por ello rogamos disculpas. En esta mañana deseamos iniciar nuestras clases rogando la presencia y la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti venimos en esta hora, agradeciéndote por el privilegio de poder ser tus hijos y de estar delante de ti. También gracias porque nos has dado tu palabra en forma escrita, la cual deseamos estudiar y entender, así como aplicar en nuestras vidas. Y para ello rogamos la dirección de tu Santo Espíritu y tu presencia. Bendice, Señor, a cada estudiante de tu palabra y a cada uno de nosotros aquí también. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que corresponde en el orden cronológico del guía temario es la lección número 6, cuyo título es Canon, Crítica y Apócrifos. Obviamente estamos siempre en el contexto de la introducción al Antiguo Testamento. El primer elemento que desearíamos considerar es un análisis terminológico de algunos de los conceptos que están incluidos en este título, el correspondiente a esta lección. En primer lugar, deseamos definir el concepto canon. El término canon como tal nos ha llegado a nosotros a través de la traducción de la Vulgata latina, pero obviamente procede originalmente del griego y todavía yendo algo más atrás en el tiempo, al propio término hebreo, cané, que hasta cierto punto es similar también al castellano, porque lo podríamos traducir como caña, pero una caña usada para medir. Y encontramos este término por primera vez dentro de este contexto en Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Leamos la palabra del Señor que dice así: Me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Esta es una visión del templo que tuvo Ezequiel, y el elemento significativo para nosotros en esta lección es precisamente este tipo de terminología, caña de medir, que lo encontramos también en otras citas bíblicas, como sería Apocalipsis 11:1, donde dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es significativo el paralelismo entre estas dos citas, una en el Antiguo y otra en el Nuevo Testamento, donde el elemento vinculante no es solamente el acto de medir, sino también el instrumento utilizado. En este caso se usa también caña, y tenemos un elemento aclaratorio en Apocalipsis respecto a vara de medir. Podríamos todavía leer en el mismo libro, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 15. Dice así: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Así pues, hemos considerado estas tres citas con el fin de tener una comprensión más clara acerca del concepto canon, que significa medición, o caña o vara. Además hay
Otra cita significativa que no deseamos olvidar es la de Gálatas 6:16. Gálatas capítulo 6, versículo 16 dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí tenemos un sinónimo de este mismo concepto que estamos analizando, como caña, como vara de medir, y aquí también como regla. Así pues, ese es el origen del término canon, que vamos a extender algo más en la presente lección. Orígenes, que es denominado uno de los padres de la Iglesia apostólica, o de la Iglesia cristiana de nuestra era, que vivió entre los años 184 y 254, es el primero considerado tradicionalmente en sus escritos como el que menciona las escrituras como un canon, como una regla, como una caña de medir, en el sentido de que incluye los principios de vida y de fe como conjunto doctrinal para una existencia cristiana. Anastasio, que vivió entre el 293 y el 373, él empieza a usar este nombre en el mismo sentido que le damos hoy, en relación a una lista de libros que tienen autoridad divina. Entre Orígenes y Anastasio nos damos cuenta de la evolución del término. Orígenes usa el término canon aplicado al Antiguo Testamento en relación a un código de vida, a una serie de conjunto de normas y de regulaciones, no solamente para la vida diaria, sino también para la fe y la doctrina. Anastasio, sin embargo, poco después hace una extensión mayor de ese término, en el sentido de que incluye los libros tal cual, es decir, la lista que se considera que han sido inspiradas por Dios. Ahora, ¿de qué modo se consideraban los libros del Antiguo Testamento inspirados o no? ¿Cuáles fueron los criterios canonizantes que se usaron al respecto? Deseamos considerarlos a continuación. El primero de ellos es la autoridad divina. Se consideraba que un libro del Antiguo Testamento única y exclusivamente podía ser aceptado, ya que existían otros muchos que también consideraban que debían ser oficialmente reconocidos, y estudiaremos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo también cuenta con libros que no han sido reconocidos como inspirados, que posteriormente se le dio el nombre de apócrifos o pseudoapócrifos, y por esa razón era necesario decidir qué libros eran aquellos que habían sido inspirados por Dios y cuyo mensaje es consistente en el mismo libro y en el conjunto de la integralidad de los libros del Antiguo Testamento. Ese es el primer criterio. El segundo de ellos es su carácter profético, es decir, si el libro había sido escrito no por invención o por iniciativa humana, sino que había sido específicamente un libro dado por Dios en el sentido de que impartió visiones, dio mensajes o sueños a una persona específica que Dios eligió como tal, en ese caso un profeta o un ser humano elegido por Dios, y que además consta y se conforma bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que el primero de ellos es la autoridad divina. El segundo criterio canonizante es que su carácter sea profético, es decir, que
el Señor haya elegido a una persona específica con el fin de darle un mensaje concreto. El contenido del libro es el tercer criterio canonizante. Es decir, el libro debe tener un mensaje específico, con tres fines fundamentales: edificante, educativo y salvador. La exactitud histórica del contenido es otro de los cánones, de los elementos del canon que permiten la canonización de un libro, el declararlo con autoridad divina, con criterio profético, con contenido espiritual, y el cuarto precisamente es su credibilidad, su exactitud histórica, no solamente la autenticidad, la veracidad del relato o del mensaje que se presenta, sino que además esté enmarcado en su debido contexto, es decir, que ocurrió específicamente en un marco temporal y espacial específico. Y el libro lo presenta y se puede constatar que realmente fue así. Obviamente, estos cuatro elementos como criterios de canonización que hemos mencionado, los iremos analizando por partes en cada uno de los grupos de libros, en esa triple división del Antiguo Testamento que ya habíamos considerado, si lo recuerdan, en Lucas 24. Como quinto punto, debemos presentar la precisión dogmática. ¿Qué entendemos bajo precisión dogmática? Es la doctrina, la correspondencia, el sentido de consistencia en la estructura doctrinal. Es decir, que esté en armonía, que coincida, que se complemente con el conjunto de los principios de la verdad de Dios expuesta en cada uno de los libros que pueden ser incluidos dentro del canon del Antiguo Testamento. Dentro de ese mismo principio, consideramos que hay un elemento significativo en la exposición de un libro, y es el propósito inmediato, es decir, cuál era el objetivo del mensaje, y al mismo tiempo el efecto del mismo, obviamente en la relación del momento en que se dio el mensaje, que se procedió a la escritura y que se comunicó a su vez a terceras personas. Esa cadena comunicativa es fundamental para constatar la autenticidad doctrinal y de autenticidad desde el punto de vista de origen divino. Y un séptimo punto básico es la aceptación inicial, es decir, si la recepción del mensaje tiene prueba histórica, es decir, si realmente se puede constatar que ese mensaje se dio a nivel histórico, es decir, la interrelación entre los libros. Si un libro ha sido reconocido como canon, ahora daremos distintos ejemplos, si realmente en otros libros dentro del mismo canon hace referencia a estos. Es decir, esto implica esa aceptación inicial, la recepción del mensaje, la autoridad del originador y obviamente la del emisor. Vamos a considerar diversos ejemplos de cada una de estos elementos. ¿Se recuerdan el primer elemento que hemos mencionado como criterio de canon? El criterio de canon. El primer elemento sería autoridad divina. Y vamos a dar diversos ejemplos con el fin de tener una comprensión clara al respecto. Queremos abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías. Especialmente los libros proféticos son más evidentes en esta presentación,
de la canonización y sus criterios. Dice así, el versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías. Así que respecto a Isaías, se nos dice, que él tuvo visión. Vamos a considerar algunos más. Vayamos por un momento a Jeremías. Y dice así, en Jeremías 1:2 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Así que le vino palabra de Jehová. Vamos a ir ahora a Ezequiel, siguiendo un orden cronológico. Dice en el 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel nos habla de visiones. Vayamos a Daniel. Deseamos considerar, por ejemplo, Daniel 7:1, dice así, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Sobre Daniel encontramos algo interesante, porque encontramos dos elementos al respecto. Aquí se nos habla de sueño y también se nos habla de visiones. Así que en este momento acá estamos viendo cómo básicamente al principio del libro se establece el origen del mensaje que se va a escribir. En ningún momento es la iniciativa del profeta, sino que siempre le viene dado. Y el emisor de ese mensaje en cada uno de los casos es Dios. Lo encontramos resumido en el Nuevo Testamento, este mismo pensamiento. Y deseamos leerlo en las epístolas de Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Perdón, leeremos, vamos a ver, 19, 20 y 21. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, y aquí encontramos parte de este principio canonizante, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que en relación a esa autoridad y a ese canon tenemos la interpretación. Así que ni el origen ni la explicación es de origen humano, más se nos dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que la autoridad del mensaje es siempre divino, nunca es humano.
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la emisión del mensaje y la impartición del mensaje son siempre de origen divino. Únicamente el ser humano es el canal, el medio, el instrumento. Y en ese contexto tenemos ese primer elemento como criterio canonizante. Queremos pasar al segundo elemento canonizante. El segundo elemento como criterio de canon, que es el carácter profético del mensaje. Ya hemos expuesto qué se considera al respecto. Y aquí se nos dice, confirmando de nuevo ese mismo principio de segunda de Pedro, de que el profeta no se llama a sí mismo, no él decide que va a dar un mensaje o se considera capacitado para ello, sino que siempre es llamado. Así que existe una relación directa en el carácter profético en cuanto Dios tiene la exclusividad del mensaje y también de la elección del mensajero. Y vamos a presentar diversos ejemplos. Iremos en primer lugar a Éxodo, específicamente en el capítulo 3, cuando habla del llamamiento de Moisés. Vamos a leer los versículos siguientes. Vamos a considerar primero el caso de Moisés. Entonces, Éxodo capítulo 3 dice así. 3:10 dice: Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así pues, Moisés recibe una orden. Y la orden es divina. Y la orden es: tienes que ir a Egipto y mi pueblo tiene que salir de ahí. ¿Y ahora qué pasa? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y ahora encontramos la segunda vez que lo llama. Entonces, hay el primer llamado de Moisés, lo tenemos en Éxodo 3:10. Ese es el primero. Ahora vamos al segundo llamado de Moisés, que está en el mismo capítulo, y nos vamos al versículo 12. Aquí está el segundo llamado. Dice: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y de nuevo Moisés tiene otra vez cuestionamientos. Y Moisés dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y él respondió: yo soy el que soy, el nombre más sagrado de Dios. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así que aquí encontramos el tercer envío. Está en el versículo 14. Vamos adelante. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Y en el 16 dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Así que en el versículo 16 tenemos el cuarto ve. De nuevo, o la orden de ir y decir, y le dice lo que debe decir. Dice el versículo 18: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. El quinto orden de ir, en el versículo 18. Y le diréis:
el mensaje que Dios ha dado. Seguimos en adelante, estamos ahora en el capítulo 4. Aquí es cuando el Señor le da las distintas señales para que Él se confirme. Vamos a ver. Siguen las disculpas de Moisés. Y en el versículo 12 del capítulo 4, ahora estamos ya en el 4:12, encontramos la sexta orden de ir. Dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y sabemos que también al respecto Moisés tiene otra disculpa. Y entonces es cuando se añade a Aarón. Y es interesante porque dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés, esto en el 14, y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Fíjense qué interesante la dinámica de transferencia de información. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Y en el versículo 18, así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Y el 19, dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto. Así que aquí encontramos la séptima en el versículo 19 del capítulo 4. Este es un ejemplo extremo de cómo el Señor tuvo que insistir todo el tiempo con Moisés para que él fuera, para que empezara su misión, para que cumpliera el propósito que Dios tenía con él. Y encontramos 7 veces la orden de ve. Así que esa iniciativa es siempre dada directamente por Dios. Dios da el mensaje, Dios elige a la persona, Dios dice cómo hay que darlo. Ese es un elemento canonizante básico. Tenemos más ejemplos en otros profetas, pero he elegido a Moisés específicamente porque en una forma muy reiterada se evidencia este criterio. Vayamos al tercer criterio canonizante, que básicamente no se trata tanto del mensajero, sino del mensaje en este caso. Y este criterio es el análisis del contenido espiritual, que es uno de los elementos básicos también que consideraremos cuando ciertos libros se han considerado no canónicos. Hemos definido ya que este criterio se refiere a que el mensaje tenga un objetivo edificante, educativo y salvador. Y vamos a seguir con el ejemplo de Moisés porque es muy evidente cada uno de estos pasos. Regresemos al capítulo 3 y 4 donde estábamos, de Éxodo 3. Vamos a ver cuál era el objetivo del mensaje y qué contenía. Dice el versículo 7 y 8 que ya hemos leído. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos
de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces, el primer elemento espiritual es el de la liberación. Iban a ser liberados de la esclavitud y se produjo de hecho. Más, dice, respecto al mensaje, dice así, el versículo 12, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que una de las evidencias era que justo en el monte Sinaí, donde él había recibido esa ordenanza, él volvería, ahora no estaría solo, vendría con algo más de 1 millón de personas para adorar a Dios. Así que el objetivo no era solo la liberación, sino la adoración a Dios. Pero hay más todavía. Dice, en el versículo 13, Moisés le pregunta, cuando me presente ante ellos diré, me ha enviado Jehová. ¿Cuál es su nombre? Y él les dijo, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Así que la presentación de la máxima autoridad se presenta Dios mismo. Veamos otro elemento en relación al contenido. Dice, así dirás a los hijos de Israel, versículo 15, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. Así que hace una referencia a la historia. Y esto es muy importante porque en este momento se establece el contacto también entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo, porque se presenta Abraham, Isaac y Jacob. Y hay más. En el versículo 18 dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ese era el objetivo, servir a Dios, adorar a Dios. Está reiterado por 2 veces. Así que en ese sentido tenemos claro cuál era el propósito. El propósito es que ellos se convirtieran en una nación cuyo dirigente era Dios, de acuerdo a las promesas ya dadas por el mismo Señor anteriormente. Vamos a pasar al cuarto criterio. El cuarto criterio canonizante, que es la exactitud histórica. Este es un elemento muy importante y vamos a cambiar un poco de ejemplo. Así que nos vamos a ir a Jeremías. Vamos a usar a Jeremías como modelo de exactitud en relación a la autenticidad, la contextualización y el correcto marco espacio-temporal del mensaje. Leamos en Jeremías 1 hasta 4, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot,
en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Este es un ejemplo de una exactitud histórica increíble. Veamos el primer marco temporal o el punto de partida del libro. Se nos dice que Jeremías era de la tribu de Benjamín, y después se nos dice que la palabra de Jehová le vino en los días de Josías. Se nos dice que era hijo de Amón y era rey de Judá. Después continúa. Y le vino también, entonces tenemos, otra vez le vino el mensaje, así que tenemos el primer grupo de mensajes, le vino durante el reinado de Josías, el segundo le vino durante el reinado de Joacim, inclusive dice exactamente el año, ¿no? Que de hecho era el hijo de Josías. Y después también le vino durante el reinado de Sedequías. Que también era hijo de Josías. Y todo esto fue hasta la cautividad. Obviamente estamos hablando de la primera deportación. Se refiere estrictamente a la primera deportación, después seguirían las demás. Y entonces dice, vino pues palabra de Jehová a mí. Así que el contexto es extremo y muy detallado. Ahora, ¿cómo se estipula la autenticidad de ese mensaje? Vayamos por un momento ahora donde se habla en otros libros de las Sagradas Escrituras de Josías, de Joacim y de Sedequías. Vayamos pues a Segunda de Crónicas. A Segunda de Crónicas, capítulo 35, del 20 al 27, tenemos la muerte de Josías, y ahora en el 36 tenemos en el versículo 5 el reinado de Joacim. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. ¿Ya? Y ahí sabemos que esa es la primera. Después viene Joaquim y después nos interesa Sedequías, que es el que menciona también estrictamente aquí Jeremías. Y lo interesante es que su nombre está aquí. Y lo vamos a leer. En 2 de Crónicas 36, 12 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Así que aquí tenemos, en 2 de Crónicas 36, 12. No solamente que se le dio un mensaje, sino que se confirma por medio de otro libro la autenticidad histórica de que realmente fue en ese contexto. Y vamos a leer algo más muy importante al respecto de Jeremías en este mismo libro. Vamos a leer en el 36, 22, dice, Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo,
Ese es el cumplimiento de los 70 años que lo encontramos, de hecho, en 4 libros. Lo encontramos en Jeremías, que es la fuente primaria. Después lo encontramos en Crónicas, lo encontramos en Daniel y lo encontramos en Esdras. Así que en 4 libros tenemos el contexto de la autenticidad y la contextualización del libro de Jeremías y su mensaje. Esto es en relación a este cuarto punto de la exactitud histórica. Y aquí haremos una pausa para continuar en 15 minutos más. El Señor sea con ustedes. Amén.